Momento ahora para nuestra tertulia de filosofía. El científico Albert Einstein dijo en su día que había dos cosas infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana. Y dijo también que del universo no estaba del todo seguro. Pues bien, Para Todos Lados nos hemos decantado por la segunda, por la estupidez, como eje de nuestra tertulia semanal. Dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que la estupidez es la torpeza notable en comprender las cosas. Son muchos los autores que han reflexionado en torno al tema y no queríamos ser menos. Para esta reflexión hemos invitado de entrada a Vicente Sanfélix, que es profesor de Filosofía de la Universidad de Valencia, al cual saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Saludamos también a Borja Vilaseca, que es consultor empresarial, experto en desarrollo personal y liderazgo y escritor, director del máster en desarrollo personal y liderazgo de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido, Borja. Muy buenas. Y por último saludamos a Jorge de los Santos, artista plástico y habitual de nuestras tertulias de filosofía. Jorge, ¿qué tal? Hola, Marta. Bienvenido y bien hallado. Gracias. Bueno, de entrada, ¿qué es la estupidez para ustedes? A ver, ¿nos pueden proponer una definición? Bueno, yo diría que la estupidez es un concepto polar y privativo. Y esto lo que quiere decir es que se define por relación a otro concepto con respecto al cual se entiende como una deficiencia. ¿Cuál es el concepto polar de la estupidez? Pues la inteligencia. ¿Qué es entonces la estupidez? Pues yo diría que la falta de inteligencia. De todas formas, esto más que una definición estricta, yo creo que es una caracterización, porque uno puede llegar a ser estúpido a fuerza de ser inteligente, y entonces existe la expresión castellana muy acertada de pasarse de listo, y a veces hacer el estúpido o hacerse el estúpido es una forma de ser muy inteligente. Bueno, yo diría esto para empezar. Un primer lance. Borja. Bueno, yo sobre todo hablaré de mi propia experiencia, ¿no? De las reflexiones que compartiré, ¿no? Porque un poco al final todo lo que podemos ver en la condición humana es un reflejo de lo que está dentro de uno mismo, ¿no? Para mí la estupidez es todo aquello que haces, que dices, todas aquellas decisiones que tomas que van en contra de tu propio bienestar, ¿no? Y desde mi punto de vista la causa profunda es la ignorancia de no saber quiénes somos, cómo funcionamos y cómo podemos en definitiva relacionarnos de una forma más eficiente con estas circunstancias, ¿no? Jorge. Bueno, yo siguiendo al hilo un poco de los dos, de Vicente y de Borja, yo te diría que la estupidez, tomando la raíz etimológica del latín, que es stupere, que es quedarse pasmado, que es quedarse quieto, parado. Es decir, la estupidez en cierta medida sería la detención del pensamiento. La detención del pensamiento entendido como la capacidad de razonamiento, la capacidad lógico-deductiva que tenemos todos. O sea, eso sería la estupidez. Tiene también una cercanía con el tonto. El tonto es también aquella persona que padece de atonare, o sea, que un ruido, un estruendo súbito lo paraliza, ¿no? O sea, tonto y estúpido tienen una relación en común. Y con referencia a lo que apuntaba Borja, de que la estupidez es no saber gestionar, digamos, bien pues la propia felicidad, yo también apuntaría que es también, aparte de un insulto, posiblemente un concepto de orden moral, en el sentido de que el estúpido es alguien que provoca daño, y normalmente provoca un daño muy superior al beneficio que obtiene. Por eso, sin proponérselo, quizá. Sin proponérselo, proponiéndoselo mal. En términos funcionales, yo creo que la estupidez, más que el dejar de pensar, el dejar de poder razonar, es el establecer un razonamiento, pero el establecer un razonamiento lógico, porque el estúpido muchas veces piensa, ahí también viene la dificultad de detectar a los estúpidos a tiempo, digamos, antes de que cometan la estupidez. Piensa, pero se equivoca en las conclusiones. O sea, hace silogismos relativamente correctos en sus primeras propuestas, pero la conclusión es un auténtico desastre. Es que no acaba de llegar y se pierde por el camino, ¿no? Acabas de lanzar un poco la comparación, pero a mí me gustaría que diferenciáramos un estúpido de un tonto. ¿Qué es un estúpido y qué es un tonto? ¿Se parecen? ¿Qué es lo que les caracteriza o qué es lo que les diferencia? Si quieres entrar en insultos, que vamos, me parece estupendo. Además han sido categorías patologizadoras a partir del 19, en la época victoriana. Todo esto ya entran como cuadros clínicos, ¿no? Pero yo fundamentalmente te diría, bueno, el estúpido y el tonto etimológicamente por lo menos son muy parecidos. El idiota era otra cosa, el idiota era el que no entraba en política, el que solo se preocupaba de sus asuntos privados y no entraba, digamos, en el gobierno de la polis. Y luego el imbécil, también por etimología, es el que guarda relación con vacuum, es decir, con bastón.
Entonces puede ser el que tenía que apoyarse en el bastón, es decir, que necesitaba de los demás para su propio desarrollo. En Roma pues estaba muy mal visto porque era alguien, por ejemplo, que no podía combatir, pero también al mismo tiempo era el que carecía de bastón, era el que carecía, digamos, de la sabiduría que da la edad que acompaña normalmente el bastón. Diferencias entre un estúpido y un tonto, Borja, venga. Una pregunta, ¿eh? O un matiz. Mira, yo iría a la raíz, a lo que tienen en común, ¿no? Y para mí son aspectos de como decías, ¿no? De falta de inteligencia, de falta de sabiduría, y que, insisto, yo desde mi punto de vista, menos lo que he podido descubrir en mi viaje de autoconocimiento, en el viaje de otras personas, es que al final todo el mundo lo hace lo mejor que puede, todo el mundo lo hace lo mejor que puede en base a la información que tiene, al nivel de educación que ha recibido, al aprendizaje obtenido, y que al final, un poco más que las diferencias entre el tonto y el estúpido, yo creo que son personas que en algún momento dado, pues cegados por nuestra propia ignorancia, pues eso, cometemos errores que, como bien decías, nos dañan a nosotros, porque al final los estúpidos, los tontos, los ignorantes nos hacemos mucho daño a nosotros mismos, ¿no? Con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de comportarnos, ¿no? Pero al final estos errores también son necesarios para, ¿por qué no?, aprender de nuestra propia estupidez, ¿no? Si te comprometes a aprender de tu propia estupidez, yo creo que puedes llegar a ser una persona muy sabia, ¿no? Eso nos lleva también bueno, falta la respuesta yo de después Vicente. de lo que habéis dicho vosotros tengo poco que añadir, ¿no? Yo pienso que estupidez y tontería son casi sinónimos. Otro concepto relacionado, pero yo ahí estoy de acuerdo contigo, que conviene distinguir, es la idiotez, ¿no? De hecho, yo voy a hablar de mi libro. O voy a hacerme propaganda, alguna cosa he escrito que he titulado Apología de la idiotez, porque en el sentido etimológico, en efecto, idiota es el que se preocupa de sus cosas y, por así decirlo, desdeña lo público. Tal y como están las cosas, pues a veces hace falta una reflexión sobre lo privado, sobre quién es uno, y en ese sentido hace falta cierto grado de idiotez. Entonces, simplemente señalaría que yo sí que distinguiría entre idiotez por un lado y estupidez o tontería por la otra. De la misma manera, me parece muy interesante lo que tú has dicho, ¿no? De la necesidad quizás de los errores, pero supongo que eso vendrá luego, ¿no? Sobre si es inevitable o no la estupidez, y sobre si tiene o puede tener alguna utilidad, ¿no? Yo creo, Marta, de todas formas, no sé quién decía, a lo mejor vosotros lo recordáis, uno que mencionaba, decía algo así como: he aprendido mucho de mis errores y ahora los cometo mucho mejor que antes. La estupidez yo creo que es algo consustancial a todos nosotros. O sea, no creo que sea tanto una condición como un estado. Es decir, el mismo Paul Valéry, el poeta, lo mencionaba alguna vez: hay un estúpido que vive dentro de mí, me tengo que aprovechar de sus errores. Claro, o sea, hay que esperar que uno deje de ser estúpido un momento al día, aunque sea, para intentar a través de ahí pues canalizar todo lo que uno pueda hacer de productivo, ¿no? Pero no solo creo que forma parte de todos nosotros, todos somos estúpidos. Yo, cuando nuestro compañero Senén de producción me convoca, me manda un email y me dice más o menos así: estimado señor de los Santos, le convoco a la mesa del 28, tengo el placer de convocar a la mesa del 28 para hablar sobre la estupidez. Entenderá usted perfectamente por qué no he sido yo convocado, me decía él, ¿no? A lo que yo, claro, inmediatamente le respondí, digo: coño, Senén, haber aprendido, ¿no? Porque es verdad que también la estupidez que es todo algo se aprende, ¿no? Exactamente, y la estupidez es algo que se aprende. Esto lo vemos muchas veces. O sea, hay gente, todos la tenemos, digamos, de serie, es algo natural en todos nosotros, pero hay gente que persevera y que tiene una cierta facilidad para el aprendizaje de la estupidez, porque además la estupidez tiene una propia lógica interna, aunque hablamos, y estábamos definiéndola un poco como la falta de racionalidad, pero tiene una lógica interna, como le pasa a la mentira, como le pasa al miedo, por ejemplo, y como le pasa a la violencia. Es decir, que las estupideces tapan las estupideces. Me parece, para el estúpido, la única manera de solventar una estupidez es cometiendo otra estupidez. Me parece que era en Ricardo III cuando Shakespeare le hacía decir que la sangre cubra o limpia la sangre. Es decir, a un asesinato o a un crimen solo hay una manera de ocultarlo, que es con otro crimen, ¿no? Pues esta lógica interna la tiene mucho el estúpido. El estúpido persevera, digamos, en su estupidez, ¿no? Entonces me estás diciendo que la estupidez es necesaria.